Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Muy buenos días para todos en este martes de devocional, en este nuevo despertar con el Señor, en este día que el Señor nos ha regalado para poder buscarle cada mañana, cada día, poder darle gracias al Señor por cada una de las cosas que nos permite vivir. Amén. Vamos a empezar este tiempo colocándolo en las manos del Señor, invitando al Espíritu Santo para que sea Él llegando y hablándonos a nuestra vida, a nuestro corazón. Vamos a pedirle al Padre que sea Él quien nos hable a través de la palabra. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo despertar, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, porque siempre estás a tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder abrir nuestros ojos, cuando aún hoy hay muchas personas que no lo pudieron abrir, que no van a poder abrirlo, Señor. Cuando hay muchas personas que quizás hoy se levantan con una mala noticia, que quizás hoy tienen que pasar momentos difíciles, y aún así hay personas que quizás también se levanten contentos, gozosos, porque tú has respondido a sus oraciones, Señor. Sea bueno, sea malo, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque cada día tú traes el pan a nuestra vida, traes el pan a nuestra mesa, traes, Señor, lo que nosotros necesitamos para poder subsistir, para poder vivir en este mundo, Señor. Hoy, Padre, queremos entregarte nuestras cargas espirituales, nuestras cargas laborales, nuestras cargas emocionales. Queremos entregarte, Señor, cada una de esas cosas que quizás nos tiene, Señor, muchas veces atormentados o nos tiene preocupados, preocupadas, Señor. Queremos entregarte nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras emociones. Queremos entregarte nuestra vida. Queremos, Señor, entregarte también, Señor, nuestra voluntad, nuestra alma, Padre, para que tú tomes el control de cada una de las cosas que se mueven externamente a nosotros, Padre amado. Te damos toda la gloria y la honra porque solo tú te la mereces, Señor. Te pedimos que nos estés hablando a través de tu palabra, Señor. Que nos guardes, nos libres de todo mal. Que guardes nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Y que la palabra sea como esa espada de doble filo que nos hable, Señor, de todas las formas posibles. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirles una palabra que he titulado El poder de la palabra. El poder de la palabra, amén. Y esta palabra está en Marcos capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 12, que dice así. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Dice el versículo 14. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído en los que le habían visto resucitado.
Y les dije, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguían a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Bueno, hoy les quiero compartir esta palabra porque la palabra tiene un poder grandiosísimo. Y el poder tú y yo llevar el evangelio, predicar del evangelio, predicar de la palabra de Dios es importantísimo, sobre todo en estos tiempos. Amén. Porque quizás muchas veces nos encerramos o nos mentalizamos de que solamente la palabra es para mí, de que la palabra del Señor solamente es útil para mí y que yo no tengo que preocuparme o que llevar esta palabra a otras personas. Amén. Pero miren que la palabra nos dice que que el poder de la oración, que el poder del evangelio es un poder grandiosísimo, que nosotros debemos dimensionar, que nosotros debemos razonar, que debemos hacernos conscientes de que cada uno de nosotros, de los que escuchamos la palabra, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí escuchando la palabra del Señor, somos también responsables de replicar la palabra de Dios, de replicar el evangelio, de llevar el evangelio a muchas personas que quizás son duras de corazón, que quizás no conocen al Señor verdaderamente, que no han tenido ese encuentro sobrenatural con Dios, que no se han dado la oportunidad de conocerlo como tú y yo lo conocemos, como tú y yo un día descubrimos y se nos fue quitada la venda de nuestros ojos y pudimos ser libres a través de la verdad de Cristo Jesús. Entonces, primeramente, primer punto es, debemos conocer la importancia de la palabra, del evangelio. La palabra y el evangelio son importantes. El poder no solamente tú y yo leer la palabra, escudriñarla, interiorizarla, ponerla por obra, sino también el poder evangelizarla, llevarla a otras personas que quizás no la han entendido o no la han descubierto o no han podido poder interpretar correctamente la palabra como tú y yo quizás algún día nos las hicieron interpretar y pudimos entender la verdad. Entonces es muy importante que tú y yo llevemos la palabra, que llevemos el evangelio en estos tiempos cuando hay muchas personas que se están perdiendo por desconocimiento, porque no conocen a Cristo, porque no han tenido esa oportunidad de poder tener ese encuentro sobrenatural con el Señor. Es muy importante que tú y yo podamos llevar esa palabra, podamos llevar ese evangelio y podamos predicar de ese Cristo que ha transformado tu vida y que ha transformado mi vida. Amén. Entonces miren que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que son reacias, que son tercas, que son necias, que tienen el corazón tan duro, que no pueden interpretar, que no pueden ver más allá de sus ojos naturales lo que quizás el Señor quiere traer a sus vidas. Miren que al principio de la palabra nos dice que finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque antes les había dicho la palabra en el versículo 12 que después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y aún así ellos creyeron. Muchas veces el Señor nos quiere hablar de muchas formas. Muchas veces el Señor quiere utilizar a personas para que nos hablen de Él. Quiere usar formas, estrategias. El Señor siempre está inquieto para que todo aquel que no lo conoce lo pueda conocer. Siempre usa cualquier clase de estrategia para llevarte una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de resurrección, una palabra de reconciliación, una palabra de levantamiento, ¿cierto? Pero muchas veces hay muchas personas afuera que quizás tienen tan duro el corazón, tienen esa venda tan cegada, los hace estar tan ciegos que no pueden ver a Cristo en realidad, que ven simplemente al ser humano, a la persona, que ven simplemente quizás a los evangélicos, a los cristianos, que ven quizás que somos muchas veces cansones, insistentes,
y que muchas veces dirán, no, pero es que yo no estoy interesada en tu evangelio, o en tu religión, o en lo que tú me estás hablando. Yo tengo mi Dios y punto. O yo creo en mi Dios y punto. Y muchas veces lo que cometemos, el error es simplemente de dejarlo pasar. Simplemente de, listo, no, yo le llevé la palabra, no insisto más, o esa persona no, y ya, y listo. Y muchas veces también estamos siendo como esas personas y esos discípulos que saben que debemos predicar, que saben que debemos llevar el evangelio, pero aún así, listo, aceptamos la primera negación y nos volvemos y no volvemos a insistir más. Y muchas veces hay muchas personas que no pueden reconocer al Señor, que no pueden ver a Dios, que no pueden eh, realmente conocer quien les está mandando la palabra, quien los está muchas veces atrayendo, queriendo, atraerlos a Él es Jesús. Y muchas veces dejamos eso así y no insistimos y simplemente nos guardamos la palabra para nosotros mismos. Entonces, en el versículo 15 dice la palabra. En el versículo 14, como les estaba leyendo, les dije, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que le habían visto resucitado. Muchas veces también dejamos que la incredulidad cegue nuestro corazón, cegue nuestros ojos, cegue nuestra alma. Y muchas veces creemos que nosotros no somos los que debemos llevar el evangelio, que es el Señor, y muchas veces a través de los pastores, de los líderes, quienes tienen esa tarea, ¿cierto? Y miren que el Señor nos está diciendo que el poder llevar el evangelio, el poder evangelizar es tarea de todos nosotros. Todos debemos tener esa pasión por ser pescadores de almas, por ser pescadores de personas que quizás no conocen a Dios, que han tenido una mala experiencia conociendo al Padre, porque siempre hay personas que van a querer dañar nuestro corazón, hay personas que van a querer dañar nuestra mente, hay personas que van a querer siempre buscar o sacar, por así decirlo, como dicen por ahí, la tajada, y siempre van a querer engañar a las personas. Entonces muchas veces no podemos dejar de insistir con esas personas que quizás no conocen a Dios, con esas personas que su corazón se ha cerrado, que su corazón ha estado duro, endurecido a causa de las malas experiencias muchas veces que les ha tocado pasar y que les ha tocado vivir en el Evangelio, en la palabra del Señor. En el versículo 15 nos dice la palabra, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta palabra, este versículo nos habla de un mandamiento, de una orden que el Señor nos está dando, que no le dio solamente a los discípulos en ese tiempo, que nos da hoy en día a nosotros. Y si el Señor nos da este versículo, esta porción en la palabra, sí nos está mandando, porque cuando la palabra nos dice id, es porque Él nos está mandando a hacerlo. Cuando Él nos está mandando a hacer algo es porque es importante que tú y yo llevemos a cabo esa tarea, esa misión. Porque el Señor sabe que hay muchas almas perdidas. El Señor sabe que hay muchas personas que se están perdiendo, que no tienen la oportunidad, que no han llegado a de esas personas a hablarles del Cristo poderoso que tú y yo hoy conocemos. Hay muchas personas que se quedan y se enfrascan en sus problemas. Hay muchas personas que terminan su vida a causa de la falta de amor, del conocimiento de Dios. Hay muchas personas que caen en vicios, en situaciones difíciles, en situaciones que quizás los hacen perder su alma o perder cualquier contacto con el Señor. Hay situaciones en las que muchas veces quizás no pueden darles oportunidad al Señor porque creen que no son dignos, porque creen que son lo peor, que son muchas veces Satanás le habla, que son basura, que son desechos, que son desperdicios. Y no, muchas veces debemos nosotros ir y predicar el Evangelio, ir y mostrar a Jesús como nosotros un día lo conocimos, porque es importante. Hoy en día, en la actualidad, hay muchas personas que no conocen del Señor. Increíblemente, conocer no es lo mismo que tener una experiencia sobrenatural con el Señor. O que muchas veces hay personas que han oído de Jesús, que han oído de Cristo, que han oído de Dios, pero pocas han experimentado
ese encuentro con el Señor. Pocas lo han conocido realmente a ese Cristo que puede levantarte, que puede perdonarte, que puede curarte, que puede hacer miles de cosas que quizás tú y yo en nuestra mente no alcanzamos a dimensionar. Pues muchas veces pensamos en que si yo no lo hago, otra persona lo hará, otra persona lo hará. Pero no es que otra persona lo haga, es que todos debemos hacerlo, todos debemos ir y predicar el Evangelio, porque así mismo el Señor nos lo ha hecho entender y nos lo ha hecho saber en la palabra. En el versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es aquí donde nosotros, aún más sabiendo y conociendo esta palabra, debemos buscar de que todo aquel que no conoce a Cristo pueda ser salvo, de que todo aquel que no ha experimentado el poder del Señor pueda conocerlo y pueda ser libre, pueda ser bautizado, pueda ser restaurado, renovado. Porque así como tú y yo un día fuimos restaurados, renovados, fuimos limpiados de nuestros pecados por Cristo, fuimos resarcidos, fuimos redimidos por Cristo Jesús, así debemos también nosotros tener ese amor por los perdidos, ese amor por las personas que no conocen al Señor, ese amor por las personas que están en su propia dureza espiritual, en su propia dureza de corazón, en su propia dureza de mentalidad, que no oyen, no entienden, no dimensionan, no pueden identificar el poder de Dios, que no tienen a Dios en su corazón. Por eso es importante que tú y yo podamos predicar el Evangelio, porque es aparte de una de las cosas que el Señor quiere para nosotros, que es la salvación, que tú y yo seamos salvos. Es una de las cosas que el Señor nos está mandando a hacer a todos, no solamente a los 12 discípulos, no solamente quizás a los de en ese tiempo, a los profetas, a todo ese tipo de personas y personajes en la palabra que nos habla de que fueron a llevar la palabra del Señor. No, el Señor nos está mandando a todos, a su creación, a poder hablar y llevar la palabra de Él, a poder ir hasta donde están aquellas personas que no lo conocen y poder que esas personas puedan conocerlo a Él. Amén. El versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder de la palabra radica en que tú y yo creamos en quien nos ha enviado. El poder de la palabra radica en que tú y yo sepamos para qué nos ha enviado. El poder de la palabra radica en que tú y yo tengamos la mentalidad de evangelizadores, de personas que llevan la palabra, de personas que se preocupan por las personas, por las almas perdidas, por aquellos que no han podido conocer al Señor realmente como tú y yo lo conocimos, como tú y yo lo conocemos. Hay personas, como lo decía la pastora Giselle en el devocional de ayer, hay personas que se han alejado de Dios, que se han apartado de Dios. Y el hecho de que esas personas se hayan apartado del Señor no quiere decir que nosotros no podamos volver a hablarles del Evangelio del Señor, a hablarles de ese Dios que sana, que restaura, que ayuda a levantarse, ¿cierto? Son personas que necesitan mucho más de nuestro Evangelio, son personas que necesitan que nosotros volvamos y llevemos esa palabra a tiempo. Y no solamente con ella, sino con toda aquella que tiene ese corazón duro, porque el poder de la palabra radica en eso, en el amor que nosotros tengamos por las almas perdidas, por los perdidos, por los que quizás no conocen al Señor, por los que no han tenido un encuentro sobrenatural. Así como Jesús un día murió en la cruz por ti y por mí, sin conocernos, sin vernos, sin ser parientes, sin ser padres, sin ser hermanos, sin ser primos, sin tener ninguna relación íntima contigo, pero que aún así murió por ti y por mí, muestra cómo Él sí llevó el Evangelio, cómo Él sí quiso que todos nosotros fuéramos salvos, que tuviéramos esa oportunidad, que pudiéramos ser redimidos ante Dios, que pudiéramos ser restaurados, que pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos, que pudiéramos tener la oportunidad de algún día
poder estar en la morada con Cristo Jesús, con Él, con el Padre, que podamos algún día poder ver las maravillas que Dios tiene preparado para ti y para mí. Entonces, si Jesús pudo hacer eso, si Jesús dio todo su amor, si Jesús murió en la cruz por ti y por mí, por el Evangelio, aun cuanto más tú y yo no podamos ser y llevar la palabra a esas personas que no conocen al Señor. No dejemos de insistir, de persistir, de llevar la palabra. Todo lo que sale de nuestra boca que hable de la palabra es una palabra de poder, porque la palabra tiene poder y cuando tú y yo la usamos para declarar la palabra del Señor, aun cuanto más el poder no se manifestará, aun cuanto más el Señor no derramará su gloria sobre aquellos que estamos llevando su palabra, aun cuanto más el Señor no actuará en la vida de esas personas que están duras, que están reacias, que tienen el corazón duro, que no tienen el discernimiento para identificar que el Señor les está hablando. Es allí cuando la palabra actúa. Es allí cuando tú y yo declaramos y decretamos la palabra y lanzamos la palabra como esa red para pescar, como esa red para que esos peces que están alejados, esos peces que están sueltos, esos peces que quizás están heridos, esos peces que están desmayando, que están agonizando, esos peces puedan tener una nueva vida. Esos peces puedan ser pescados por el pescador por excelencia que es Cristo Jesús. Esos peces puedan ser sanados, restaurados, avivados y puedan estar aún más cerca del pescador. Entonces es así como tú y yo podemos brindar, podemos llevar y podemos mostrar la palabra y el poder de la palabra. Es así como tú y yo podemos ser evangelizadores de Cristo Jesús. Podemos llevar las buenas nuevas. Podemos tener ese poder de influenciar, pero una influencia positiva sobre esas personas que no conocen a Dios, para que lo puedan conocer. ¿Por qué? Porque el Señor nos está instando a que nosotros podamos ser esos evangelizadores que llevan su palabra, que lo podamos reconocer. Así como en un principio los apóstoles no le reconocieron, quizás porque no lo vieron o no era Él físicamente como lo habían conocido. Pero muchas veces el Señor nos puede estar hablando a través de palabras, a través de personas con la palabra, a través de una palabra que nos confronte, que nos ayude. Es allí donde tú y yo debemos abrir nuestros ojos espirituales y poder comprender esa palabra. Y poder llevar esa palabra a esas personas que no pueden ver aparentemente quién les está enviando, quién les está buscando, quién les está llamando. Entonces recordemos que nuestra misión, nuestro fin en este mundo, aparte de mostrar a Cristo en nuestro corazón, aparte de ser ese reflejo de Jesús, es poder ser evangelizadores de poder, es poder ser evangelizadores de la palabra, es poder llevar la palabra a los afligidos de corazón, a las personas quebrantadas, a las personas que se encuentran solas, a las personas que se sienten solas, abandonadas, tristes, a esas personas que no han podido conocer realmente a Cristo Jesús, a esas personas que los han engañado religiosamente, a esas personas que han perdido la fe, que han perdido la noción del tiempo, que han perdido la esperanza, que han perdido la visión, que han perdido la identidad que Dios, que Cristo nos puede dar a nosotros. Esa es nuestra misión. Y como dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ir por todo el mundo no es que tú ahora te vas a subir en un avión y vas a ir a todas las partes del mundo a predicarlo. Tú lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer a través de este medio. Cuando tú publicas una palabra de parte de Dios, con fundamento, con doctrina, no cosas que salen de tu corazón. Cuando tú publicas la palabra, cuando tú muestras una enseñanza, cuando tú compartes todas estas encuentros virtuales, las prédicas, todo este tipo de devocionales, todas esas alabanzas que nos hablan de la palabra de Dios, tú estás predicando la palabra al mundo. Cuando tú compartes la palabra, tú estás predicándola al mundo. Cuando tú le hablas a través de un chat, a través de un WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de todas estas redes que están en el mundo, que nos ayudan a estar más cerca
de las demás personas, tú estás predicando la palabra. Predicar la palabra no es solamente ponerte en un lugar y hablar y listo, no. Predicar la palabra es cuando tú transmites la palabra a otras personas, cuando tú evangelizas a través de tu vida, a través de la palabra a otras personas. Entonces yo hoy te invito a que recuerdes que el poder de la palabra radica en eso, en que tú y yo seamos conscientes de la tarea que tenemos en nuestras manos y es de llevar el evangelio a las demás personas. Amén. Vamos a orar para terminar. Esta es la palabra que quería compartirles en el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Jesús. Te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, Señor. Hoy entendemos, Padre, que tenemos una misión muy importante en este mundo, que tú nos mandas con un propósito divino, que tú cumples nuestros propósitos en esta tierra, Señor. Ayúdanos a ser esos evangelizadores, a poder llevar ese poder de la palabra, a que muchas personas puedan conocerte, a que esas personas que quizás están en situaciones difíciles puedan ver con claridad que tú eres quien les está hablando, que tú los estás llamando, Señor, que a ti te importan, Señor, esas personas, Padre. Hoy entendemos, Señor, que somos instrumento útil en tus manos, que somos también predicadores de tu palabra, que somos también evangelizadores de tu palabra, que debemos ir por todo el mundo y predicarla, que debemos hablar de ti, Señor, cada día en nuestras vidas, que tú debes estar como un tizón encendido en nuestros labios, en nuestra boca, para poder cada día mostrar tu gloria, tu poder, tu majestad, mostrar que tú eres un Dios poderoso, que eres un Dios único, que eres el verdadero, que eres el alfa, el omega, que eres el gran yo soy, que tú eres el Dios de las cosas imposibles, que tú eres el Dios que levanta, que restaura, que sana, que perdona, que edifica, que confronta, que eres un Dios de amor, eres un Dios de perdón, eres un Dios que nos quiere tener siempre en su mano para guardarnos de todas las cosas, de todas las acechanzas del enemigo, de todo aquel que nos quiera hacer daño, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque solo tú eres santo, Señor. Ponemos delante de ti nuestras peticiones, ponemos delante de ti nuestros anhelos, nuestras aflicciones, nuestras cargas, para que tú seas tomando el control de cada una de ellas, para que seas tú, Padre amado, quien nos hable, para que seas tú, Padre amado, quien nos guíe, quien nos enseñe la forma, el camino por el cual debemos andar, Padre amado. Te damos la gloria y la honra porque solo tú te la mereces, Señor. Y te pedimos que este día sea un día de bendición, que todo lo que podamos pasar en este día, Señor, tú estés con nosotros, Señor. Que tú nos guardes de todo mal, que guardes nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar, nuestro acostar, que bendigas nuestra vida, lo que tenemos en nuestras manos. Todo, Señor, lo que nosotros podamos tener te pertenece a ti, Señor. Te damos toda la gloria y la honra porque solo tú te la mereces, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, compartirles la palabra, recordarles que pueden compartir esta palabra para que podamos evangelizar mucho más a esas personas que no conocen a Dios. Recuerden que la palabra dice que debemos ir por todo el mundo y el mundo es todo aquel que nos rodea. Entonces, invitarles a que sigan conectados, a que no se dejen de conectar, a que busquen cada día la misericordia y el favor de Dios y que cada noche antes de dormir busquemos también al Señor en todo momento, que no se dejen de conectar a las prédicas todas las noches a las 7 de la noche, que no dejen de congregarse cada vez que puedan congregarse en sus iglesias o en la iglesia. Acá son los domingos a las 4:40 y que cada día estemos buscando al Señor de día y de noche para que Él pueda estar con nosotros siempre, en todo momento y en todo lugar. Amén. Bendiciones para todos, feliz día y que les vaya muy bien. Busco lentamente tu voz, respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?